Damos la bienvenida a este momento que nos acompañas, tú que nos ves a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Y estamos emocionados de que estés con nosotros y nuevamente más en esta serie que estamos a través del libro de los Hechos. Y estamos ahorita en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Así que vamos a estudiar unas cosas interesantes que le suceden al apóstol Pablo. Y vamos a seguir aprendiendo de esas aventuras increíbles. Nuevamente te damos la bienvenida, qué bueno que nos acompañas. Búscate una Biblia, prepárate para aprender del Señor y sé que esto va a ser de bendición y de cambio a tu vida. Así que prepárate para lo que Dios va a hacer contigo hoy. Yo sé que Él va a hacer grandes cosas en ti y a través de ti. Así que gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Elvis García. Dios te bendiga. Estamos en Hechos capítulo 19 y el tema de hoy se llama el gran alboroto. Bueno, así es como por lo menos se lo definen algunas Biblias, ¿verdad? Hechos 19 del 21 al 41. Y durante 5 meses hemos estado en un tiempo de locura, ¿verdad? Ya son 5 meses que hemos estado viviendo esta extraña realidad. Nuestras vidas han sido interrumpidas. Esto lo estamos llamando una nueva normalidad. Tenemos que usar máscara. Tener cuidado, no acercarnos a nadie, quedarnos en casa, estar checando los síntomas, están checando con termómetros y un montón de cosas que no estábamos acostumbrados. Y nos hemos ajustado, nos hemos adaptado un poco, ¿verdad? Y estamos perdurando porque no tenemos otra elección. Y ha sido algo difícil. Todo en nuestra cultura ha cambiado. Y tenemos que realmente pedirle al Señor que nos dé paciencia y que nos ayude a sobrellevar esto y que también nos dé creatividad para poder encontrar formas de poder salir adelante, y porque necesitamos realmente pues movernos hacia adelante siempre. Me gusta mucho esa palabra forward en inglés, ¿verdad? Significa avanzar, adelantar. Sabes, Dios siempre quiere que estemos moviéndonos hacia adelante. Uno de mis versículos favoritos es: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Siempre en los caminos de Dios todo va en aumento, todo va progresivo. Dios no es un Dios estático. Dios es un Dios que le gusta que tú avances, que tú te desarrolles. Y eso precisamente es lo que vamos a aprender del apóstol Pablo. La semana pasada hablamos sobre cómo Dios estaba usando el ministerio de Pablo para discipular personas en Éfeso, ¿verdad? Esta ciudad de Éfeso, cómo él estaba comenzando iglesias en toda esa área. Las 7 iglesias que se hablan de Asia Menor en el principio de Apocalipsis fueron empezadas por resultado del ministerio del apóstol Pablo. Y los milagros, ¿verdad? La semana pasada aprendimos acerca de gente que creía en hechicería y cómo ellos dejaron todo eso. Y las personas no solamente estaban diciendo que iban a hacer algo, pero lo estaban llevando a cabo. Estaban trayendo sus libros de magia y todas estas cosas ocultas a un fuego, a una hoguera. Y qué increíble, me emociona pensar en esto, que estas personas realmente solamente estaban diciendo algo, sino que lo estaban llevando a cabo. Estaban llevando a cabo compromisos con el Señor para no volver atrás. El último verso de la semana pasada decía: entonces la palabra del Señor continuaba aumentando y prevaleciendo poderosamente. Otra prueba más
de que el Señor siempre está buscando que nosotros vayamos adelante, que estemos avanzando en medio de las situaciones, en medio de las crisis, en medio de cualquier cosa que esté pasando. Dios quiere que sigamos adelante. Dios no es un Dios estático. Y así termina nuestros héroes la semana pasada, que leímos, ¿verdad? En el versículo 19, dice la Biblia, 20, perdón, Hechos 19:20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¡Wow! ¡Qué increíble, amado hermano! Y bueno, yo quiero invitarte a que tomes tu Biblia. ¿Sabes? Cuando uno aprende de Dios, cuando uno escucha de Dios, uno debe siempre de buscar, de hacerlo con expectativa. Si tú estás pensando, hoy no tengo ganas de ver esto, o yo no sé ni qué estoy viendo esto, el hermano Elvis, ¿sabes? Cuando tú no quieres aprender, no vas a aprender. Tu estado de ánimo define mucho de lo que tú aprendes o no. Pero si tú dices, bueno, algo Dios me va a hablar hoy, algo Dios va a hacer en mi vida, ¿sabes? Eso mismo va a pasar. Entonces, siempre debemos acercarnos a Dios con una expectativa, con buenas expectativas, ¿verdad? Para poder aprender de Él. Entonces, sigamos adelante. Claramente Dios estaba moviendo en Éfeso y estaba haciendo cosas asombrosas. ¿Sabes? Hay una ley de Newton, de Sir Isaac Newton, que dice, para cada acción hay una reacción igual y opuesta. En otras palabras, Dios estaba interrumpiendo algo muy grande en esa ciudad de Éfeso. Él estaba causando que la gente reconociera a Dios sobre la idolatría y que se pusiera a cuentas con Dios. Pero a raíz de esto, y también a raíz de esto, la cultura malvada de Éfeso estaba sintiendo los efectos de la misión de Dios. Y queremos tocar algunos puntos del libro de los Hechos en el capítulo 19. Y lo primero que vamos a ver esta mañana es que Pablo empieza a ver que la obra en Éfeso estaba llegando a su fin y él necesita moverse hacia adelante, porque él tiene planes de ir a Roma. Pero antes de eso vamos a orar. Acompáñame a orar. Padre, gracias te damos por este momento. Gracias por aprender tu palabra. Bendice cada uno de los que nos están viendo, Señor, en casa, en el teléfono, en la tableta, que puede ser de bendición para cada uno de nosotros. Sabemos que así va a ser. Tu palabra dice que nunca regresa vacía. Así que si hoy estamos aprendiendo palabra de Dios, Señor, algo bueno va a ser en nuestras vidas. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Así que como punto número 1 vamos a ver los planes del apóstol Pablo. Acompáñame a Hechos 19. Hechos 19, 21 al 41. Y el que lo encuentre primero se va a ganar un abrazo del que está a la par. Ojalá que sea alguien guapo y no alguien feo el que está a la par. Hechos 19, del 21 al 41. Y dice la escritura ahí: ahora, después de estos eventos, Pablo decidió en el espíritu pasar por Macedonia y Acaya. Hechos 19, del 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ir también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que lo ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. ¿Te acuerdas de Erasto? Lo mencionamos, algo interesante de él en unos estudios pasados. Pero entonces aquí en nuestra Biblia, Reina Valera, dice el alboroto en Éfeso, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque en ese tiempo la iglesia no tenía nombre, y hay algunas referencias aquí y allá donde se le menciona a este grupo los del camino, y aquí dice cerca de los del camino, porque un platero llamado Demetrio, acuérdate del nombre Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, o sea, les daba a ganar bastante dinero, a los cuales, reunidos con los obreros, reunió a todos los trabajadores de este oficio, les dijo: varones, saben que de este oficio tenemos riqueza, pero miren, hay un tal Pablo que no solamente en Éfeso, sino en toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen, los que estamos haciendo con las manos. He oído eso en algún lugar.
Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio se venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron, versículo 28, estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y está con signos de admiración, o sea que hay que decirlo más fuerte: grande es Diana, reina de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro. Fueron todos a un teatro de la ciudad, arrebatando, pasaron jalando a uno que se llamaba Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaban. ¿Te acuerdas que él tenía discípulos de la escuela de Tirano? ¿Te acuerdas que él predicó en la sinagoga? Unos creyeron en él, unos no creyeron en él y otros sí, y se fueron a estudiar 2 años. Bueno, aquí se refiere a estos discípulos. Y entonces dice la Biblia, aquí estamos leyendo en el versículo 30-31, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa, otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué, algunos ni sabían por qué se habían reunido, dice la Biblia. Siempre en una turba hay un montón de metiches, ¿verdad? Que están ahí viendo, ¿verdad? Y porque algunos dice que la Biblia que ni sabían por qué estaban ahí. 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro y empujándolo los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando lo conocieron que era judío, todos a una gran voz estaban en este teatro, gritaban por casi 2 horas: grande es Diana de los Efesios, grande Diana de los Efesios, por 2 horas. Entonces el escribano o el secretario de la ciudad, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque has traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices, ¿verdad? Demetrio, el que había empezado el alboroto, tienen pleito contra alguno, hay audiencias, dice, que se conceden, hay procónsules, diríamos en este tiempo, hay abogados, hay leyes, acúsense los unos a los otros a través de esto. 39. Y si demandáis alguna cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces, Pablo estaba aquí complacido por lo que Dios estaba haciendo en Éfeso. Y él dice: bueno, yo creo que esto está pasando, todo está yendo muy bien, hemos empezado muchas iglesias, se ha ayudado a mucha gente, se hicieron milagros. ¿Te recuerdas que en el video anterior, si tú lo buscas en nuestra página de YouTube o de Facebook, hablábamos de que Pablo realmente, la sanidad era tan grande que mucha gente había sido sanada, ¿verdad? Algo increíble, algo milagroso se estaba llevando a través del poder de Dios. Y entonces y Pablo está pensando, él dice: bueno, yo creo que mi obra está llegando aquí a su fin, yo creo que es hora de que lleguemos a otro lado. Y él envió a Timoteo y a Erasto a Macedonia, ¿verdad? Para que fueran a preparar todo. Y sabes, amado hermano, es muy importante también, porque Pablo envía a estos discípulos, ¿verdad?, a recoger una ofrenda que les iba a ayudar con su sostenimiento. En estos tiempos, siempre el asunto de las ofrendas es un gran debate, ¿verdad? Pero la palabra ofrenda significa dar algo voluntariamente. Y si no le queremos llamar ofrenda, le podemos llamar obra social, o como quieras. Todos damos, ¿verdad? Cuando damos propina,
a una persona, a un mesero que nos atendió bien, no podríamos decirle que es una ofrenda, pero estamos dando voluntariamente. Algunos no dan voluntariamente. Lo que quiero decirte, amado hermano, es de que cuando se dice ofrenda, luego las personas piensan, oh, ya empiezan con el dinero y esto que el otro. Pero realmente la Biblia siempre, cuando habla de las ofrendas, dice cada quien dé como propuso en su corazón. La ofrenda nunca es algo obligado. Es algo que sale en nuestro corazón. Muchas y muchas y muchas iglesias alrededor del mundo usan sus ofrendas para apoyar ministerio de ayuda social, orfanatorios y un montón de cosas. Y muchas personas, claro, yo sé, hay muchos ejemplos, no tienes que decírmelo, de mal uso del dinero. Pero déjame decirte, Dios como jefe general de su obra, Él nunca se va a quedar con nada. Y cuando alguien hace algo así, no dudes, amigo, hermano que nos ves, Él va a tomar en cuenta a aquella persona que usando su nombre se enriquece. Esto es algo muy serio y muy importante para Dios. Pero las ofrendas, amado hermano, ayudan entonces a llevar a cabo ministerios. Pablo no solamente se sostenía de hacer carpas, sino que también habían algunas iglesias que le ayudaban. Y él envía a Timoteo y a Erasto a que ellos fueran a preparar todo para su viaje y también a ver si les podían ayudar para seguir apoyando el ministerio del apóstol Pablo. En Hechos 19:23 dice, alrededor de este tiempo surgieron no pocos disturbios, y ya lo leímos, relacionados con los del camino. Y leímos todo el capítulo. Y si tú te acuerdas la semana pasada, cuando la gente vino a quemar sus libros, ¿te acuerdas que definitivamente fue tanta la algarabía que alguien contó cuánto costaba? Y te acuerdas tú que dijimos que eran 50,000 piezas de plata el costo de todo lo que estas personas habían quemado como resultado de haber dejado la hechicería y todo eso. Esto es mucho dinero. Y sabes, lo que está pasando en Éfeso es que le está doliendo a mucha gente que el negocio de lo oculto se está bajando, está perdiendo. Están quemando ventas, están quemando sus cosas. La gente ya no está comprando como antes. La gente está reaccionando positivamente hacia las cosas, está dejando de ser engañada por el ocultismo, por la adoración a los ídolos y a la idolatría. Y Lucas nos está contando esto. La carta, el libro de los Hechos, un libro histórico, fue escrito por un médico llamado Lucas, que también escribió el evangelio que lleva su nombre. Entonces un hombre llamado Demetrio, era probablemente el jefe de los plateros, los junta a todos y él construía esto. Y los junta para hablar y para decir que estaban perdiendo dinero. Y este era un gran negocio para ellos. Demetrio hace 3 quejas. Y aquí lo vemos, amados hermanos, en el versículo 25. Primero dice, el mensaje de Pablo amenaza nuestros negocios y nuestra riqueza. Él dice la gente va a pensar que los dioses que hacemos con las manos realmente no son dioses. Y en tercer lugar, Demetrio dice en su alegato, dice también Pablo, el mensaje de Pablo amenaza con robarle a nuestra diosa la fama mundial o su legítima gloria que tiene. Entonces él intenta usar un tipo de nacionalismo local de los efesios contra Pablo y su mensaje contra Dios. Todo eso se reduce a que el evangelio de Jesús estaba interrumpiendo un lugar que era el lugar de adoración y de hechicería, uno de los más importantes del mundo antiguo. La gente está perdiendo el valor por los ídolos en esta historia y está encontrando valor en una vida auténtica en Cristo. Está dejando la farsa y está encontrando la verdad. Ahora se reduce a una batalla, a una lucha de titanes. ¿Has visto una película que se llama Lucha de Titanes, que es también un poco de mitología griega? El primer punto que dijimos, amado hermano, era los planes de Pablo. El segundo punto que vamos a ver hoy es la batalla de los dioses.
Éfeso está en Turquía. Y sabes, mientras preparaba este estudio, leía que, bueno, el templo original de Diana fue destruido, ¿verdad? Porque después, casi todo Éfeso en ese entonces, muchos años después, se convierte al cristianismo. Un romano quema el templo y después, cuando ya la adoración a Diana se había casi apagado, ¿verdad? Es destruido. Pero algunas de esas columnas fueron usadas para construir una de las 7 maravillas del mundo moderno, que se llama Hagia Sophia. Hace algunos años Dios nos permitió estar ahí, en Turquía, y yo no sabía esto. Y cuando lo aprendí esta semana digo, wow, hubiera buscado cuáles eran las columnas que venían del templo de este antiguo templo, que era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces en Turquía, ahora, Turquía moderna, estaba este templo que era la joya de la corona que eclipsaba todos los templos antiguos. El templo de Diana, 7 veces más grande que el Partenón. Estaba adornado con orillas de oro que brillaban cuando le pegaba la luz del sol. Este era el templo griego más grande que jamás se había construido. Tardaron 120 años en construirlo. Diana o Artemisa, ¿verdad? Por los griegos, o Artemis o Artemisa, así le llamaban los griegos. Diana la llamaban los romanos, pero era la misma. O en inglés Artemis. Este templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Cuando Alejandro Magno llegó a Éfeso, se maravilló y realizó sacrificios en este templo e instituyó que los impuestos, que en lugar de que los impuestos que le pagaban a los persas fueran depositados ahora en el templo de Diana. Había templos de Artemisa en todo el mundo antiguo, pero este era el principal. Su culto atraía a miles y miles de adoradores cada año. Jenofonte, un historiador antiguo, menciona la procesión durante la fiesta en su honor. Dice, la procesión era más larga que 7 estadios. La mayoría de todas las muchachas de la ciudad se adornaban, se vestían fastuosamente para participar en este desfile. Llevaban antorchas, llevaban cestos con ofrendas, incienso, caballos, perros y muchos otros animales. Era una fiesta nacional el día de Diana de Éfeso. Ellos creían que Artemisa o Diana era la diosa de la casa, era la diosa de la fertilidad, así que también buscaban su bendición para cultos en el campo, ¿verdad? En la siembra y también en las inversiones. El templo, como era tan grande, se hizo tan rico que se convirtió en un banco. Y se convirtió, amigo hermano, en la institución bancaria más importante de Asia en ese momento. Ellos tomaban depósitos, el templo hacía préstamos. A su alrededor del templo había un centro comercial de compra y venta. Entonces, un comentarista dice, Artemisa o Diana y el dios del dinero estaban estrechamente unidos en Éfeso. Entonces, yo creo que tú estás más o menos entendiendo un poquito más. Tú estás diciendo, sí, pues, no solamente era adoración religiosa. Esto tenía color verde, ¿verdad? Color de dinero. Porque era tanta el dinero, era tanta lo que recibían que entonces ellos hacían préstamos a las personas y era realmente como un banco. Y el banco más grande de ese continente conocido. Diana básicamente se convirtió en la diosa de los negocios. Y de repente llega alguien y está paralizando el negocio de los fabricantes de ídolos. Está paralizando y están pensando que él quiere paralizar este negocio completo. En esencia, tratando de derrotar a Artemisa y mostrando ¿verdad? Que hay otro dios más poderoso. Artemisa o Diana en la mitología era la hermana de Apolo y la hija de Zeus. Tal vez te acuerdas tú en Hechos 16 que había una mujer poseída por un espíritu y una pitonisa, y hay una historia que dice que la palabra pitonisa
viene de la palabra culebra, pitón, ¿verdad? Y hay una historia que dice que Apolo había derrotado a esta culebra. Pero si estamos familiarizados un poquito con mitología griega, tú has podido ver y vas a poder ir viendo que mientras Pablo avanza por estas ciudades, él lentamente está desmantelando o venciendo a esta religión falsa con el mensaje de Jesús. La razón por la que estamos dando tantos datos históricos es para que tú veas y puedas no solamente pasarte, ¿sabe? Una de las claves de interpretación es que a veces la Biblia no es tan... no parece importante para nosotros porque pensamos que está en un mundo antiguo y pensamos que no se aplica a nuestras vidas, pero cuando conocemos todo esto, brincamos un puente que nos lleva al pasado y nos hace ver un montón de cosas que son iguales hoy en día. Y entonces así, el mensaje de Dios se vuelve relevante. Por eso es importante conocer su contexto histórico. ¿Dónde ocurría? ¿Qué ocurría? En el lugar que pasaba. Y sabes, eso también le da credibilidad a la palabra del Señor, porque hay muchas personas que dicen que la palabra de Dios no es cierta, pero todo esto es historia, todo esto pasó. Todo esto está ahí, aún todavía. Entonces, pero lo principal que yo quiero enfatizarte es de que la oposición era increíble. Sabes, en esa ciudad a Pablo y su equipo lo podían haber matado fácilmente y nadie se hubieran puesto de acuerdo y nadie hubiera dicho nada. Porque la ciudad entera estaba envuelta en este culto idolátrico, financiero. Qué increíble. Vaya que, ojalá que esto cambie la perspectiva un poco en ti cuando a veces encontramos oposición. Porque aquí en Éfeso, claro que Pablo encontró bastante, la ciudad entera estaba opuesta y preocupada. Cuando Demetrio habla con todos las personas del gremio, digámoslo así, de plateros que hacían ídolos de Diana de plata, él le dice, no solamente de la ciudad, pero de todo Asia. Dice este hombre era un incrédulo, pero para decir esas cosas es que realmente el mensaje del apóstol Pablo estaba extendiéndose bastante. Este hombre Demetrio no estaba preocupado entonces por la adoración o por la religión. Él está impulsado por el dinero y su amor por ello. Él dice, estamos preocupados porque él está afectando nuestro negocio y nuestra riqueza. Muchas personas hoy en día se inclinan ante un ídolo físico, pero sabes, algunos lo hacen frente a una estatua, pero millones más se inclinan ante el ídolo del dinero. Y Demetrio está revelando el ídolo del dinero que hay en la vida de él, más que su amor por la diosa Artemisa o Diana. Cuando nuestros ídolos están amenazados, o nos sometemos a Dios, o seguiremos adorando otras cosas. Y esto es lo que los Efesios, este es el debate que estaba ocurriendo aquí en Efesios. En Hechos 19, 29 al 34 dice, entonces la ciudad se llenó de confusión y se apresuraron juntos al teatro. ¿Y te acuerdas? Se llevan a Gayo y Aristarco. Pablo quería salir, no lo dejan. Unos gritaban, y me da risa el versículo 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían, y muchos no sabían ni por qué se habían reunido. A veces yo soy de la ciudad de Guatemala y allá es común, ¿verdad? De repente que se oyen balazos, ¿verdad? Y mamá nos solía decir, cuando oigan balazos, ¿verdad? Cuando oigan tiros al aire, no salgan a ver porque tal vez les puede caer a ustedes el siguiente, ¿verdad? En otras palabras, a veces no es bueno ser metiche, pero cuando pasa un accidente, cuando hay una turba, hay un montón que se acercan a ver. Hay un chiste que cuenta un muy buen amigo mío, hermano David Marroquín en Guatemala, acerca de los metiches. Y dice que había un bus y había una turba. Y estaban todos ahí y no dejaba ver. Y había una señora que estaba preocupada. Y
y quería ver y quería ser como estos de los efesios, ¿verdad? Que estaban a unos ahí de Éfeso que ni sabían porque estaban ahí en el teatro gritando. Y estaba la señora ahí viendo la turba, ahí haciendo un círculo y no podía ver. Y ella tenía tanta ansiedad por ver que empezó a decir, ya sé, voy a decir que es un familiar. Y empezó a decir, quítense, déjenme entrar, es mi pariente, déjenme pasar, es mi pariente, lo conozco. Y entonces la gente le abrió paso y cuando llegó, que si el bus le había pegado a una mula que estaba ahí muerta. Tenemos que tener cuidado. A veces cuando nuestro deseo de chisme, ¿verdad? Es más grande que nuestro raciocinio. Esto pasaba con los efesios aquí. Entonces, ellos gritan por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Vemos que aquí hay una mentalidad mafiosa. Estos gentes, esto es una turba que quieren ver sangre. Agarran a Gayo y a Aristarco, los arrastran al teatro. ¿Sabes? Este teatro que menciona aquí la Biblia todavía está en pie. Tú puedes ir y sentarte ahí. Tiene capacidad para 25,000 personas. ¿Quién sabe cuántos estuvieron ese día ahí? Pablo quería ir a salvar a sus amigos, pero sus discípulos lo detuvieron. Pablo también se había hecho amigo de personas importantes de Éfeso. Estos funcionarios se llamaban asiarcas. Eran personas líderes, supervisores de gremios, líderes de la ciudad, asiarcas. Y Pablo seguramente por su ética, ¿verdad? Él había hecho amigo aún de gente importante que le dijeron, no vayas. Mandaron recado, dice la Biblia. Y la multitud estaba incitando, agarraron a ese otro que se llamaba Alejandro, que era un judío. Y algunos comentarios mencionan que tal vez este Alejandro es el Alejandro de 2 Timoteo 4:4, donde dice, Alejandro el caldelero me hizo mucho daño, el Señor se lo pagará según sus andanzas, pero no es seguro. Pero la gente entonces por 2 horas gritó, grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. En primer lugar vemos el plan de Pablo. En segundo lugar vemos este alboroto. Por favor, imagínate la ciudad entera en este teatro de 25,000 personas gritando. Una turba agarró a estos 2 discípulos de Pablo, seguramente que los querían linchar, y se salvaron por poco. Nuestro punto número 3, se salvaron por poco. Y Hechos 19:35 nos dice, entonces el escribano, dice la Biblia Reina Valera, en inglés dice la Biblia, el secretario del pueblo, calmó a la multitud y los empieza a hacer entrar en razón. Y él les dice, miren, nadie va a quitarle su gloria a Artemisa. Estos hombres no son sacrílegos ni blasfemos. Y los tribunales están abiertos. Hay procónsules, pueden presentar sus cargos delante de ellos. Este hombre que menciona aquí, que estaba tratando de entrarlos en razón, secretario del pueblo, déjame decirte que o este escribano, como dice la Biblia Reina Valera, realmente era una conexión entre Roma y Éfeso. Él era, entre muchos, un delegado, seguramente una persona de Éfeso, no como un publicano, pero alguien que representaba a Roma y que llevaba mensajes de Roma y era uno de los representantes de Roma. Por eso es de que él les hace entrar en razón y les dice al final, hay tribunales, hay leyes, porque podemos estar acusados de disturbios, porque no hay justificación para esta conmoción. Y cuando dijo esto, él despidió la asamblea completamente. Demetrio comienza el motín, agarran a Gayo y a Aristarco. Tal vez salieron a ver en la ventana quién había tirado el balazo. Por eso hay que tener cuidado. Agarran también a este otro, el Alejandro, que está tratando de hablar. Pero en última instancia, es el secretario del pueblo el que hace entrar en razón a esta multitud. Él era el enlace, como te decía, entre los efesios y los romanos. Pero Dios lo usó para traer paz al pueblo. Este hombre presenta 4 cosas
que ponen fin a los disturbios. Y algo que me parece interesante que tú puedes ver también es que esta historia ocurrió hace 2000 años. A veces pensamos que la gente del pasado era gente menos culta o menos desarrollada. Pero tú puedes ver aquí cómo este escribano, no dice la Biblia que era cristiano ni nada, cómo hace entrar en razón a una turba y cómo les hace ver que hay un orden y cómo la gente, seguramente Dios estaba también involucrado, entiende y libera a los discípulos de Pablo. Me pareció eso tan interesante porque hoy en día mucha gente es movida muchas veces por causas correctas, pero terminan haciendo cosas incorrectas. Y yo sé, como latinoamericanos, nuestros pueblos muchas veces son gobernados no por las mejores personas, y muchas personas se excusan en decir que tenemos que tomar la ley en nuestras manos. Pero al final, amigo, hermano, que nos ves, la ley más grande es la ley de Dios. Todas las leyes que rigen el ser humano tienen algún punto de inicio. Y ese punto de inicio se encuentra en la palabra de Dios. Es muy interesante esto. Y es otro tema, pero me parece muy interesante que este hombre, usando 4 argumentos, pone fin a los disturbios. Él dice: el culto a Diana no está en peligro. Todos saben quién es ella. Estos hombres, Gayo y Aristarco, no son culpables de sacrilegio. Esta no es la forma de tratar una queja privada con alguien. Usen el sistema legal o los procónsules para eso. Y también dice como cuarta cosa: los ciudadanos de Éfeso podrían ser culpables de un desorden civil. Y entonces ellos entienden. ¿Y cuánto desarrollo tenía el pueblo romano? Que él apela a la razón y ellos entienden y desisten. Otra vez, seguramente Dios estaba también, ¿verdad?, ahí. Pero se salvan por un pelo, casi por un pelo. Este fue otro llamado cercano para Pablo, que pudo haber muerto bien fácil. ¿Te acuerdas tú cuando él estaba en Corinto y otra turba también lo agarra? Y el procónsul Galio casi que lo salva, ¿verdad? Él podría haber sido muerto ahí cuando estaba en Corinto. Y este fue un momento intenso, igual que el de Éfeso. Y es muy interesante ver cómo Dios nos tiene en cuidado aún en circunstancias totalmente contrarias. Y cómo podemos ver que Pablo tenía influencia aún con los asiarcas, con gente de influencia en la ciudad. Y cómo realmente era, porque el mensaje, porque la palabra que él tenía era una palabra de aliento, era una palabra de ánimo, era una palabra diferente. En 1 Corintios 15, Pablo menciona que lucha contra las bestias de Éfeso. Probablemente se refería ese día cuando probablemente esta turba, imagínate, miles y miles, podrían haber entrado, roto las puertas de la casa de Pablo y agarrado y apedreado y matarlo. Pablo estaba predicando el evangelio que cambió las vidas de miles de personas, que reveló que estos ídolos eran falsos, y estos ídolos que la gente confiaba y adoraba. Pero déjame decirte algo, esto increíble que ocurre en esta historia sigue ocurriendo hoy. El evangelio sigue cambiando vidas. El evangelio sigue abriendo los ojos de las personas. Los historiadores españoles durante la conquista decían que cuando España llegó a nuestros pueblos, decía: no les enseñes a leer, porque un pueblo ignorante es un pueblo fácilmente controlado. Y cuando yo leí eso en una clase de sociología, me quedé impactado, porque es muy cierto. Cuando no crecemos, cuando no aprendemos, cuando no conocemos,
somos fácilmente engañados. Y sabes, amado hermano, Dios, la palabra revelación literalmente significa quitar el velo de los ojos. Y Dios Dios no nos ofrece una religión vacía y absurda y aburrida, donde Él quiere que sigas un proceso semanal de ir a un templo y después tratar de aparentar algo. Amado hermano, la Biblia dice que Él ha venido para darte vida y vida en abundancia. El Evangelio sigue irrumpiendo vidas. Lo sigue haciendo hoy en día. Sigue trayendo gente a la luz. Sigue quitándole el velo a muchas personas que salen de la idolatría, que salen de la hechicería, que dejan el horóscopo, que dejan la suerte. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando las cosas no salen como nosotros queremos? ¿Con ira o protesta? ¿Qué ídolos en nuestra vida a veces Dios está trabajando para que tú y yo dejemos? Él nos está llamando a una vida diferente, donde Él está en primer lugar. Y sabes, amado hermano, ¿con qué frecuencia escogemos más a Cristo? Más a Dios. Y muchas veces decimos, Dios, normalmente cuando hay problemas, normalmente cuando hay circunstancias difíciles, cuando fue el 9/11 en la ciudad de Nueva York, las estadísticas cuentan que los templos por semanas, la gente no cabían de personas. La gente estaba afuera en las puertas y en las ventanas. Cualquier templo en la ciudad de Nueva York. Después del 9/11. Pero después, poco a poco el ánimo fue bajando. Y como siempre, volvimos porque siempre hacemos eso, a la normalidad. Solamente cuando a veces estamos en problemas o tenemos el agua hasta el cuello, es cuando nos acercamos a Dios. Pero debemos poner nuestra confianza en Él diariamente. ¿Qué ídolos está trabajando Dios para que tú y yo dejemos? Ídolo es algo en tu vida que es tan central para ti, que es tan importante, que no puedes continuar tu vida si no lo tuvieras. Piensa en eso. ¿Qué es? ¿Cuál es tu ídolo? Para muchos es una persona. Para muchas mujeres es un hombre. Para muchos hombres es una mujer. Para muchos es el trabajo o el dinero, en el caso de Diana. Y el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, porque odia a uno, ama al otro, o se dedicará al uno y despreciará al otro. No podemos servir a Dios y al dinero. Entonces, y tú estás pensando, ¿y de qué voy a comer? Y yo no te estoy diciendo que no trabajes. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. O sea, Dios no mantiene haraganes. No me malentiendas, hermano. Trabajar fuerte por lo que tú quieres no es malo. Tenemos ejemplos de emprendedores en la Biblia. Lidia era una mujer comerciante, era una emprendedora. Y ella vendía telas, puso a Dios en primer lugar y Dios la bendijo grandemente. Priscila y Aquila, ¿te recuerdas hace un par de clases, de videos? Ellos hacían tiendas junto con el apóstol Pablo. Ellos trabajaban en ese negocio, eran una pareja de emprendedores, era una pareja dinámica, era una pareja no solamente que se sostenía haciendo tiendas, casas de campaña, pero también discipuló a Apolos, ¿te recuerdas? José de Arimatea, un discípulo secreto y miembro de la élite judía, tenía mucho dinero. Él le da la tumba a Jesús. Nicodemo, un principal entre los judíos. Amado hermano, el dinero no es malo. La clave es idolatrar el dinero y poner en primer lugar el dinero antes que a Dios. Yo quiero decirte algo. Yo quiero animarte a que tú pongas al dueño de todo el dinero en primer lugar. Si tú estás preocupado por tus ingresos y por el dinero, y hablo de esto porque ese era el centro, esa fue la razón del alboroto de este hombre, de Demetrio. Él no estaba por la religión, él estaba por el dinero. Él estaba preocupado por su dinero. ¿Y nos preocupa el dinero? Claro que sí. Pero yo quiero decirte,
si tú pones en primer lugar al dueño de todo el dinero, déjame decirte, Él te va a bendecir. Si tú piensas que puedes ganar algo de dinero sin Dios, yo quiero hoy retarte, animarte a decirte, prueba ganar dinero con Dios. Prueba emprender con Él de tu lado. Intenta estar del lado de Dios. Y yo quiero animarte a que lo hagas y me cuentes. Mucha gente sacrifica antes de que empezara el coronavirus. Gente no asistía a veces a las reuniones porque tenía que trabajar y no porque lo obligaban, sino porque quería más dinero. Y sabes, lo que pasa con eso es de que pasa como que tuviéramos una bolsa rota en nuestro pantalón y ganamos mucho dinero y lo guardamos. ¿Y qué pasa cuando hay una bolsa rota? Se va y se acaba. Y tú, así como ganas, gastas. Cuando tú no tienes a Dios, no tienes sabiduría para administrar el dinero. Proverbios 1 dice que el principio de la sabiduría es el respeto. Es el reconocer que Dios es más grande que tú y que Él te quiere dar sabiduría y todo lo que tú necesites. Quiero terminar con esta historia. Y no lo digo por vanagloria, pero hace muchos años, cuando vivíamos en el estado de Mississippi, con mi esposa ayudamos a una pareja de personas relativamente mayores. A veces les traducíamos y siempre aquí en Estados Unidos el ministerio es mucha ayuda social. Pero llegaron un día y le dijeron, pastor, fíjese que nosotros nos vamos a México. Pero estamos muy agradecidos por la ayuda que nos han dado. Y queremos darle algo. Y mire, ven a mi casa. Llegué a su casa. Y tenía un carrito rojo. Y me dijo, mire, hermano, este carrito se le arruinó la batería, pero yo quiero regalárselo. Y yo decía, no, hermano, no se preocupe. No, claro que sí. No está nuevo, ¿verdad? Pero camina y cambia la batería. Y, hermanos, dicho y hecho. Le cambiamos la batería, lo limpiamos y anduvo el carrito mucho tiempo. Y no fue la primera vez que Dios nos ha dado un vehículo. Yo he aprendido en mi vida, amado hermano, que cuando tú te ocupas de Dios, Él se ocupa de ti. Cuando tú te ocupas de ti, normalmente te olvidas de Dios. Pero yo quiero animarte hoy a que te ocupes de Dios. Y no significa dejarte en el abandono. Pero ponlo a Él en primer lugar. Y Él se va a ocupar de ti también. Así como lo hizo con el apóstol Pablo y sus discípulos. Y si Dios ha hablado a tu vida y dices, bueno, la verdad es que yo tengo un ídolo, tengo esta persona, tengo el trabajo, tengo esto, me siento vacío. Porque Dios no solamente te va a dar dinero, Él va a llenar tu corazón. Él realmente te va a hacer que tú pongas las cosas importantes en tu vida. Él va a ordenar tu vida. La va a organizar de una forma que tú no te imaginas. Pruébalo, ponlo a prueba. Mira, como seres humanos probamos de todo. Probamos cosas malas, alcohol, drogas, de todo. Prueba a Dios. Él no te va a defraudar. Al final de este video está nuestra dirección. Si tú deseas más información, platicar con nosotros, comunícate con nosotros, es un placer. Será un placer el poder platicar contigo. Mi nombre es Elvis García. Soy pastor de la iglesia South City en la ciudad de Little Rock, en Arkansas. Dios les bendiga.